Ahí estamos. Perfecto. Bueno, creo que había publicado en las novedades del aula virtual, no me acuerdo si fue en este curso o en el otro, la actualización de un texto de volantes, que fue el que usamos la clase pasada de la presentación, y agregué un PDF del tema que vamos a ver hoy, de frenos y embragues. No sé si está en este curso subido, si no, de todas formas debe estar. Sí, profe, lo mandó a este curso. Sí, en la parte de apunte está. Bueno, perfecto. Vamos a compartir eso. El de volantes incluso creo que tiene una actualización posterior al que usamos en la clase, pero es una adecuación de un gráfico, alguna cosa muy mínima. Pero bueno, está en la última versión disponible. Bueno, la idea de hoy es ver uno de los últimos temas, no es el último, pero es uno de los últimos temas del cronograma. Está fuera, como dijimos la vez pasada, de lo que es el temario del parcial, ¿sí? El parcial se corta en volantes, inclusive, y estos temas que vamos a dar fuera de lo que sería ese bloque para el parcial, bueno, quedarán para lo que es digamos, la defensa de la promoción, aquellos que accedan o tengan posibilidad de acceder a la promoción, o examen final, aquellos que vayan al examen final. O sea que está contenido dentro de los temas que hay que saber. O sea que no es nada que queda, digamos, simplemente como anecdótico subido. Este material está bastante alineado con lo que es el Shigley. Yo traté de sacar algo del Shigley. Es un tema bastante amplio, da para una clase, más de una clase, varias. Pero bueno, traté de sacar lo más relevante y dar un pantallazo, bueno, para tener una noción de fundamentalmente, qué parámetros hacen falta, cuáles son los que intervienen a la hora de diseñar o proyectar un freno o un embrague. Bien. Profe, ¿Sí? no, que hay un micrófono abierto que Sí, hay un también... ruido ahí, hay algo que está interfiriendo. Bueno. Conceptualmente, muchos textos tratan el tema de embrague, frenos y acoplamientos. Inclusive, los tratan dentro de un mismo bloque, porque los clasifican como órganos disipadores de energía, ¿sí? La gran mayoría hacen un estudio común tanto a frenos como a embragues. Por eso, como Shigley tiene esa mirada, nosotros vamos a responder a ese modelo, ¿sí? En realidad no es que la finalidad sea la misma, sino que hay muchos parámetros que son comunes, ¿sí? Bien. Básicamente, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la problemática? Como decimos siempre, decir, ¿qué tratamos de resolver con esto? Bueno, cuando tenemos dos árboles, cada uno con una característica determinada de inercia y de velocidad angular, y esos árboles tienen que ser conectados de forma tal de que la velocidad inicial de rotación tiene que llegar a una velocidad común. O sea, los árboles tienen que ser conectados de forma tal que haya una velocidad común, o bien uno de los dos árboles tenga que ser detenido, se tenga que detener. Tanto en un caso como en otro, estamos hablando de una variación de velocidad, lo que implica una variación de energía. Bueno, y esa disipación de energía es lo que
se pone en juego en estos elementos. En este esquema que está representado en esta imagen tenemos un árbol a la izquierda con una velocidad angular, un momento de inercia de todo el sistema árbol más elementos montados I1, momento de inercia, con una velocidad omega 1, a la derecha 1 igual con otra característica de inercia y velocidad angular, y en la interfase de los dos árboles algo que permite o que esas velocidades angulares se igualen o bien uno de los dos se detenga. Si tengo que lograr que esas velocidades angulares se igualen, el dispositivo que se interpone en los dos árboles es lo que llamamos embrague, ¿sí? Y si tengo que lograr que uno de los dos árboles se detenga, lo que se interpone es un freno. O sea, si bien las finalidades no son exactamente iguales, desde el punto de vista energético tiene un montón de parámetros en común. ¿Qué es lo que nos interesa básicamente conocer de digamos, a la hora de tener que diseñar, seleccionar, calcular, proyectar tanto un freno como un embrague? Por un lado, son estos 4 ítems que están acá resumidos. Por un lado es la fuerza que se ejerce, o la fuerza que hay que ejercer para lograr el cometido, ya sea frenar un árbol o bien igualar las velocidades angulares de ambos. Otro parámetro es el momento de torsión, que es capaz de transmitir ese elemento que está ubicado en la interfase. ¿Sí? De transmitir o de convertir. ¿Sí? Porque si estamos hablando de un freno, hay un momento de torsión, un torque, que se invierte para lograr que ese árbol se detenga. Asociado a eso está la pérdida de energía. Hay una energía que es la inicial debido a la rotación, que se transforma y hay una pérdida de energía. Y asociado a esa pérdida de energía está el punto 4, que es el incremento de temperatura. Como estos elementos trabajan por fricción, hay una pérdida de energía producto de, o una transformación de energía producto de la fricción, y esa fricción genera calor. Y ese calor tiene que ser posible de ser evacuado, de ser disipado, naturalmente en general, ¿sí? O por medios forzados. En general es por medios naturales. Pero esa evacuación de calor tiene que ser adecuada porque de no lograrse se estaría no logrando el propósito del funcionamiento de tanto el freno como el embrague. ¿Sí? Bien, esto en cuanto a los parámetros que nos interesan. Nosotros vamos a analizar de estos básicamente qué fuerza se ejerce y cuál es el momento de torsión aplicado. ¿Sí? El tema energético, que incluye la cantidad de calor disipada y el incremento de temperatura, está más asociado al diseño del freno o del embrague. Nosotros no vamos a ver el diseño, vamos a ver los conceptos básicos que hay que tener en cuenta para diseñarlo, pero no vamos a hacer el diseño. ¿Sí? Bien, ¿esto en qué se basa? O sea, ¿cuáles son las pautas? Que como en todo estudio de todo lo que hemos visto, y esto incluido, siempre tenemos un modelo, el modelo que nosotros establecemos, en el cual hay una cantidad determinada de hipótesis, y esas hipótesis se entiende que, de ser satisfechas, bueno, el modelo propuesto es viable o no. Esas hipótesis también son comunes, ¿sí? ¿Y de qué se tratan, básicamente? Bueno, una es suponer una cierta distribución de presión en las superficies de fricción. Dijimos que estos elementos trabajan por fricción. La fricción se da producto del contacto de dos superficies. Ahora vamos a ver qué tipo de superficies son, o cuáles son en cada uno de estos elementos. De ese contacto y de esa fricción hay una cierta presión ejercida para lograr esa fricción, porque de esa fricción, digamos, se obtiene el objetivo del diseño de estos elementos, ¿sí? O sea, de no haber fricción esto no funcionaría. Entonces hay que suponer una determinada distribución de presiones. Hay que determinar una relación entre la presión máxima, que en general va a ser un dato
que va a estar dado por el fabricante de algunos de los elementos, generalmente los que proveen los elementos de fricción, ¿sí? O sea, los elementos que están en contacto entre sí, entre ese valor y la presión en un punto cualquiera de las superficies en contacto. O sea, hay que establecer qué relación hay. Y después la tercera, que es la condición de equilibrio estático, para determinar básicamente, dos son los elementos que nos interesan a nosotros, de estos cuatro iniciales: la fuerza actuante, es decir, la fuerza que hay que ejercer para que esto funcione, es decir, de qué fuerza estamos hablando para que, al ser aplicada, obtener el resultado de la aplicación de este elemento. Por un lado, el par de torsión puesto en juego en otro, y la otra sería las reacciones, producto de este equilibrio estático, las reacciones en los apoyos. ¿Sí? Nosotros básicamente vamos a calcular la fuerza actuante y el par de torsión que se pone de manifiesto. Vamos a ver primero el tema frenos. El tema frenos, nosotros podemos pensar como modelo, un modelo muy simple, que es el modelo más básico que hay de frenos, que es lo que se llama el freno de bloque, que es una pieza, lo que acá se llama zapata, en general se llama zapata, que es lo que, digamos, es el órgano friccionante, es el órgano que, en contacto con el elemento en rotación, pretendemos que frene. Estamos hablando de frenos. Un tambor, que es el elemento, es el órgano en rotación, el órgano cuya inercia tenemos que vencer para que se detenga, y un elemento que es el que estructuralmente vincula a la zapata o al órgano de fricción con la fuerza que nosotros vamos a aplicar. Es decir, es una palanca que en general tiene un punto fijo, y en el extremo libre hay alguna forma, un dispositivo, aún también puede ser manualmente. Se aplica una fuerza, este órgano de fricción o zapata hace contacto sobre el tambor, sobre este cilindro que es la pieza en rotación, y por la presencia de la fuerza de rozamiento, bueno, se genera la detención de este órgano en rotación. Esta zapata, en un sistema muy básico como es generalmente está fijada rígidamente a la barra, a la palanca que la acciona, o en un modelo, en una modelización un poquito más sofisticada, la zapata es articulada, es decir, tiene un punto, una articulación, tal que le permite acomodarse entre la superficie, el contorno del órgano en rotación, con la palanca que acciona, a la que está vinculada, para que, al accionar la fuerza, se generen estas fuerzas de fricción. ¿Qué importancia tiene esta articulación? Bueno, ¿o por qué tiene importancia esto? Porque entre el órgano en rotación y la zapata hay dos parámetros fundamentales del contacto. Uno es la presión ejercida, con una ley de distribución que habrá que adoptar y después ver si se cumple, y otra es el desgaste. El desgaste, que es, bueno, es una cuestión natural, producto de que estamos en presencia de un movimiento relativo de rozamiento. Este elemento de fricción se entiende que va a sufrir un desgaste en sus sucesivas aplicaciones, y ese desgaste va a modificar, ¿sí?, la forma de lo que sería el área de contacto, de forma tal que adopte la forma del órgano de rotación o no. ¿Sí? Entonces, esta articulación permite eso, o modifica esa instancia, el tipo de desgaste. El tipo de desgaste significa en qué zona va a haber más desgaste en la zapata que en otro. El desgaste puede ser parejo o no serlo. ¿Sí? Cuando esta zapata es corta, este modelo se llama también modelo de zapata corta o modelo de bloque. Cuando la zapata es corta, es decir, que forma un ángulo entre los extremos de la zapata y el centro del órgano en rotación, forma un ángulo chico,
como es el de esta imagen, que no sé cuánto tiene, pero tendrá, qué sé yo, menos de 30 grados. Cuando es una zapata corta, uno puede suponer que la distribución de las fuerzas de rozamiento, como es la imagen que estamos viendo ahora, es decir, al aplicar la fuerza exterior, se genera una normal, esa normal implica que hay un contacto, hay un sistema de fuerzas distribuidas de rozamiento que, bueno, implica una resultante. Esa resultante, que la fuerza total de fricción, es el producto del factor de fricción para lo normal. Cuando la zapata es corta, como en este caso, esto es cuando este ángulo θ, que dice acá, es un ángulo que está por debajo de los 60 grados, o en ese orden, se puede suponer esta distribución de fuerzas elementales de rozamiento, y la resultante está en la superficie de contacto. Cuando la zapata no es corta, y tiene más, o cuanto más larga es, digamos, esta hipótesis no es estrictamente cierta, y la resultante de las fuerzas de rozamiento se desplaza. Se desplaza en esta posición, tiende a ubicarse sobre la articulación, de forma tal que esta distancia h, que está entre el centro de rotación y la articulación, toma este valor, 4R seno de un medio θ. Esto surge no está detallado acá, pero surge del análisis de cómo es el desgaste en esta zapata, ¿sí? Entonces, cuanto más larga es, más inexacto es este modelo, y más tiende a esto, que la resultante de la fuerza de fricción esté desplazada. Bueno, todo esto afecta al diseño del freno, pero mientras sea una zapata corta, este modelo, digamos, se cumple, ¿sí? En este modelo, lo que se hace es plantear, como dijimos, las ecuaciones de equilibrio estático, que es, bueno, aplicar la sumatoria de momentos con respecto a este punto O, punto fijo, que es el centro en torno al cual articula la palanca, que es quien ejecuta o ejerce la fuerza sobre la zapata, ¿sí? Como el sistema de fuerzas actuantes implica que acá hay reacciones de vínculo en esta articulación O, y no las conocemos, una forma de encontrar el equilibrio estático del sistema es tomar momento con respecto a O, no conocemos las reacciones, el efecto de las reacciones se anulan tomando momento en O, y por lo tanto no intervienen. Procediendo a eso y planteando momentos de las fuerzas, digamos, que se manifiestan, una es la normal, otro es el peso W de la zapata, la fuerza de fricción. Bueno, entre el peso W y la normal, por esta distancia A, fuerza de fricción, o sea, F chiquita por N, por esa distancia C, y la fuerza exterior que aplicamos, multiplicada por B, esto en el equilibrio estático es igual a 0. Si uno quisiese determinar, bueno, ¿cuánto es la fuerza que hay que aplicar? Bueno, despejo F, ¿sí? Y me queda una expresión en función de la normal, el peso del elemento de fricción, el factor de fricción y las distancias, ¿sí? Si uno quisiera suponer o quisiera pensar cómo es o qué condiciones se deberían cumplir para que la fuerza que tengo que aplicar sea la menor posible, porque la idea es que este tambor, sea la inercia que tenga y sea la velocidad angular que tenga, pueda ser detenido con la menor fuerza posible, porque eso habla de la eficiencia del proyecto del freno, ¿sí? En realidad, hay ciertos diseños en la cual se puede hasta plantear que esa fuerza es cero, o uno podría decir, bueno, si esa fuerza valiese cero, es decir, si el freno fuese autónomo, que por sí mismo puede detener la inercia y la velocidad angular del órgano en rotación. Acá vemos que si eso es así, y lo planteamos, cancelando la normal que tampoco conocemos, hay una relación de distancias, es A sobre C, o sea, esta cota A
dividido C tiene que ser menor o igual a F, el factor de fricción. Factor de fricción que puede valer 0,3, 0,35, depende del material de fricción. Bueno, en ese orden tiene que ser esta relación de distancias. Si esto es así, y el freno es, como se dice, autónomo, en realidad el nombre que se le suele asignar es autocerrante, es decir, funciona por sí solo, por sí mismo, sin necesidad de que haya una fuerza exterior que lo haga funcionar. O sea, no hace falta, no necesita una fuerza exterior para producir el frenado. Este término que no es muy habitual, autocerrante, está sacado del Young. Bueno, Young lo bautiza así. Otros libros le ponen nombres parecidos. El Balance habla de un freno autodetentor, o sea, se detiene por sí solo. O también se le llama freno autónomo, es decir, no necesita la aplicación de una fuerza exterior. Y sería como una, digamos, una tendencia del mejor modelo posible. Es decir, no que sea cero, pero sí que F sea la menor de la menor de las fuerzas posibles. Con lo cual, disminuyendo esa fuerza, bueno, no olvidemos que si uno quiere diseñar esto, todos los elementos que entran en juego, órganos resistenciales, cuando las fuerzas son las mínimas posibles, el diseño siempre es menos exigente. ¿Sí? Así que esa es la aspiración de este freno, tipo freno de bloque o freno sencillo. En realidad los frenos industriales, los que se usan en las máquinas de elevación, en las máquinas textiles, agrícolas, automotriz, etcétera, etcétera, no son frenos de bloque corto, son más bien frenos de zapatas largas. ¿Sí? ¿Y cuánto largas? Y bastante más largas del que vimos recién, o sea que tiene bastante más de 60 grados. ¿Sí? Con lo cual, este modelo que planteamos recién, si bien responde a un bloque posible, no es un modelo que se puede usar, digamos, industrialmente, no es un freno muy eficiente. El freno que se usa en la industria es un freno de zapata larga como el que está dibujado acá. Este freno que es de una zapata, porque tiene un solo órgano de fricción, el órgano de fricción es interior al elemento en rotación, podría ser también exterior, en este caso es interior. Bueno, tiene una cierta configuración, la cual ahora vamos a plantear para poder tratar de determinar los parámetros que dijimos. Fuerza aplicada, o sea, esta fuerza F que hay que aplicarle a este bloque, a esta zapata, para que produzca un rozamiento adecuado que permita frenar el tambor. ¿Sí? Para eso hay que estimar, adoptar una cierta hipótesis en cuanto a la distribución de presiones, ¿sí? Y eso se entiende que se tiene que cumplir. Acá hay varias consideraciones a tener en cuenta. Una es, bueno, la estructura de este freno dice que es un freno de zapata interior porque, bueno, así está, digamos que así está elegido. Se pretende diseñar o proyectar un freno de zapata interior. De una única zapata podría ser dos. Ahora vamos a ver un ejemplo donde hay dos zapatas simétricas y vamos a ver qué tanto mejora o no tanto el proyecto de un freno si pongo una zapata o si pongo dos. Yo quiero saber cuánto vale esta fuerza F y quiero saber cuál es el par de torsión que puede aplicar el freno para detener la inercia de este órgano en rotación. Lo primero que hacemos es plantear la hipótesis de presiones. En este tipo de frenos, de zapatas interiores, los de exteriores también, pero nosotros vamos a tomar este modelo no como única posibilidad, hay muchas variantes. Diseño de frenos hay variantes las que se les ocurra, con muchos sistemas de aplicaciones de fuerza distintos. Esta F que está aplicada acá, después requiere que haya un mecanismo que aplique esta fuerza. Este mecanismo puede ser hidráulico, puede ser electromagnético, puede ser mecánico,
hay muchas formas de aplicarlo y eso implica distintos diseños posibles de frenos, ¿sí? Pero en principio algo tiene que haber que aplique esta fuerza. Alguna parte del mecanismo que no pertenece al freno, que no pertenece a la estructura del freno, sino que pertenece al comando del accionamiento del freno. Bien, nos va a interesar ese valor y nos va a interesar cuál es el par que este freno puede detener o neutralizar. Lo que se plantea es que la variación de presión depende de las presiones puestas de manifiesto entre el órgano de fricción, el material de fricción y el órgano a detener, depende de la distancia vertical entre la articulación, el punto donde articula la zapata, y el punto donde yo quiero encontrar el valor de la presión. Cuando uno habla del valor de la presión entre órgano de fricción y el elemento en rotación, no está hablando de la zapata como estructura. La zapata es una pieza metálica, ¿sí?, que tiene un cierto ancho. El ancho es perpendicular a la pantalla, y una cierta forma, en este caso, bueno, obviamente la forma copia el contorno interior de este tambor, ¿sí? Esto es como si fuera un tambor. Y se entiende que sobre la zapata, sobre la pieza metálica, hay adherida, fijada, de alguna forma, una banda que es la banda friccionante, el material de fricción, ¿sí? Esa banda puede estar pegada, puede estar atornillada, puede estar remachada, etcétera, etcétera. O sea, de alguna forma está rígidamente vinculada. Es el material que sufre el desgaste, ¿sí? Y una vez, digamos que ese desgaste pasó valores admisibles, se quita esa pieza y se reemplaza por otra pieza nueva. Es decir, la zapata, obviamente, no sufre ninguna modificación. Simplemente se reemplaza la pieza, digamos, postiza, que es el órgano, el material de fricción. Entonces, como dijimos que la hipótesis en estos casos es que la presión varía con la distancia vertical al centro de rotación, cada elemento de área que está dado por una posición genérica, en este caso es este pequeño arco diferencial, dado por el radio del tambor y el ángulo diferencial, ¿sí? Esto me da arco, radio por ángulo me da arco. Esta posición puede estar en cualquiera entre 0 y el tita máximo, ¿sí? Tita es la coordenada angular que mide desde la posición de la articulación, en este caso coincide con el eje horizontal, hasta el punto máximo. En este caso, esta zapata no tiene, si bien es larga, tiene menos de 90 grados, porque eso lo vemos acá a simple vista, ¿no? Entonces significa que una presión, el valor de la presión a una posición cualquiera, P, es al seno de tita, distancia vertical, porque dijimos que la hipótesis es que la presión varía en función de la distancia vertical, del punto donde quiero considerarla, y el centro de articulación, como un valor P sub A, que es la presión máxima que puede admitir este material de fricción para que funcione adecuadamente. Eso es un valor que en general suele estar dado por el fabricante del material de fricción. Esa presión máxima es al seno del ángulo para la presión máxima, ¿sí? El ángulo en el cual se da la presión máxima, ¿sí? Bueno, si yo acá despejo P a cualquier ángulo tita, me quedará P sub A sobre el seno de tita A por el seno de tita. Acá tenemos un modelo, el mismo anterior, con un levemente modificado. Ustedes van a ver que casi es igual, nada más que, bueno, esta zapata es un poco más larga, tiene más de 90 grados, y hay una parte, que es la parte cercana a la articulación, que no tiene material de fricción. El material de fricción va desde este valor tita 1 hasta tita 2. Hay una parte que fue removida, que no fue incluida acá cerca del punto de rotación. ¿Por qué? Porque se ve en esta ecuación que cuando tita vale 0,
¿sí? La presión es cero. ¿Esto qué significa? Que en zonas cercanas a la articulación, las presiones son nulas o muy bajas, motivo por el cual el órgano de fricción ejerce muy poca capacidad de frenado, porque la presión es baja. Entonces no tiene sentido invertir material de fricción en zonas cercanas al centro de la articulación. Esto se modifica con diseños un poco más sofisticados que este básico, donde este pivote es desplazable y se puede correr horizontalmente, y ese desplazamiento implica que la presión en la articulación no es cero. Como este sistema planteado tiene una articulación fija, bueno, no se corre. Entonces, al estar fija en el orden de cero, o sea, cercano a la articulación o con muy poca variante, esa presión es cero, entonces no se justifica invertir material en esa parte y se la remueve, o sea, no se utiliza, ¿sí? Y bueno, y se diseñó con un diseño de zapata un poco más larga. ¿Cuál será el máximo valor de presión para un punto cualquiera? Y en este modelo es donde tita 2, no sé, vale lo que valga, que yo acá serán 85 grados, parece que fuesen. Bueno, yo reemplazo seno de 85 y tengo P. Indudablemente que si esta zapata es más larga, esta presión este ángulo más de 90 no puede ser, porque si es más de 90, la proyección vertical de un punto cualquiera de la zapata con respecto a la articulación baja. O sea, más de 90, el valor máximo lo voy a tener con seno de 90, donde seno de 90 es 1. O sea que la presión máxima va a estar dada en 90 cuando la zapata es más larga que los 90 grados, como este caso. En este caso, ¿cuánto será este ángulo? Tita 2, y 110 grados, 120 grados, qué sé yo. Bueno, pero la presión máxima va a estar a 90. Lo estamos viendo acá. ¿Está bien? Bien. Es la máxima, no significa que la parte de 90 en adelante no trabaje, sino que es el valor de la presión máxima. Entonces, cuando la zapata es larga, pero tiene menos de 90 grados, la presión máxima va a estar dada en el punto de máxima, de valor, el valor angular máximo. En este caso serán 80, 85, ese es el valor. Y si tiene más de 90, es 90. ¿Está bien? Bien. Entonces, tenemos las coordenadas angulares, la tita 1 y tita 2, y tenemos para un punto cualquiera, analizado de contacto, vamos a tener una normal. Como estamos considerando un área diferencial, será un diferencial de normal, y producto de esta normal y producto de la fricción tendremos la resultante de las fuerzas de fricción asociado a esa área elemental, F por diferencial de N. Sería la diferencial de fuerza de rozamiento, sería. Tanto la normal como la fuerza de rozamiento admiten, dado este sistema de referencia, una componente en Y y una componente en X para ambos lados. Como esto yo lo estoy estableciendo, esta posición para un ángulo tita cualquiera, este tita intermedio cualquiera, bueno, ese ángulo es conocido, o está dado, y yo puedo expresar las componentes vertical y horizontal de las fuerzas establecidas como normal y la de rozamiento en función de ese ángulo, ¿sí? ¿Cuánto vale el diferencial de la fuerza normal? Bueno, será, recordemos que esto tiene un ancho, que es la medida que es perpendicular a la pantalla, ¿sí? Ese ancho B larga, ¿está bien? Entonces tengo el radio del tambor por el diferencial de tita, me dará un diferencial de arco, ¿sí? Por el ancho me da un diferencial de área, y por la presión me da un diferencial de carga, diferencial de N. Este valor de P, que es variable según tita, ¿por qué es variable? Porque lo planteé acá. P es variable según tita. Bueno, reemplazo el valor de P y tengo el diferencial de la componente normal, o de la fuerza normal, ¿sí? Que es la fuerza que ejerce el tambor sobre la zapata del freno,
según esta expresión que depende de la geometría, el ancho, el radio, la presión máxima, el ángulo para el cual sucede la presión máxima, y el seno, que es la proyección vertical por hipótesis de distribución de presiones, y el diferencial de ángulo. ¿Está bien? Ahora bien, esta fuerza diferencial de N va a ejercer respecto del centro, respecto de la articulación de la zapata, un cierto momento, una cierta cupla, un cierto momento, cuya distancia es esta que está acá, la distancia del diferencial de N al centro de rotación, que es A seno de tita, siendo A la distancia que hay entre el centro del tambor y la articulación de la zapata. Y la fuerza de fricción, F por diferencial de N, tendrá un brazo de palanca con el que generará el momento de las fuerzas de fricción, que vale R, radio del tambor, menos A coseno de tita, siendo A la misma magnitud que indicamos recién. Entonces va a haber un momento debido a la fuerza normal, que gira en un sentido, y un momento debido a la fuerza de fricción, que gira en sentido contrario, y que me va a ser necesario calcular. ¿Por qué? Porque entre el par que generan la fuerza de fricción y el par que genera las fuerzas normales, de esa diferencia de pares, dado que son opuestos, en el equilibrio estático, ¿eso quién lo va a equilibrar? Y lo va a equilibrar la fuerza que yo aplique acá. ¿Sí? Entonces, el momento de las fuerzas normales, porque esta fuerza normal aplicada acá es esta. El momento total es cuando yo integro entre θ1 y θ2 todos los diferenciales de fuerzas normales que se van a oponer a todos los momentos diferenciales de fuerza de rozamiento. Cuando yo integro ambos momentos, la diferencia lo tengo que equilibrar, mejor dicho, la diferencia, ¿quién lo equilibra? Y el momento de la fuerza que aplico exteriormente, la fuerza que hace funcionar al freno, digamos, hace accionar al freno. Entonces, como dijimos, las fuerzas de fricción tienen un brazo de palanca A por seno de tita, perdón, esta, R menos A coseno de tita, que es esto, la fuerza de fricción es esto, reemplazo el diferencial de N, que está acá, ¿sí? Saco de la integral todo lo que es constante, factor de fricción, presión máxima, ancho, radio del tambor, y el seno de tita A, y dejo dentro de la integral solo lo que depende de tita, entre θ1 y θ2, que son los límites de las coordenadas angulares donde hay material de fricción. Recordemos que en este modelo el material de fricción no va desde cero, sino que va desde un cierto ángulo inicial. Bueno, esta integral habría que resolverla, ¿sí? Pero en general esta integral, esto queda expresado, se deja expresado así, porque después se resuelve en función del modelo de freno que se está analizando. Si bien esto responde a este modelo de freno, en general, todo freno de zapatas interiores largas e interiores responden a esta, en alguna o sea, en mayor o menor medida, responden a esta ecuación. Entonces, el modelo de las fuerzas de fricción es este, y se deja expresado así. Ahora después cuando hagamos un ejemplo, o planteemos un ejemplo, habrá que resolverlo. El momento de las fuerzas normales, es decir, diferencial de N por A seno de tita, también tengo que plantear la integral, diferencial de N lo reemplazo de la misma forma de recién, en función de la presión máxima, ancho, radio, distancia A, etcétera, etcétera, que también es un dato constructivo del freno. Saco de la integral todo lo que es constante y me queda seno cuadrado de tita diferencial tita, que también lo dejo expresado así. En definitiva, tengo el momento de las fuerzas de fricción y el momento de las fuerzas normales que se oponen respectivamente. Como dijimos, esa diferencia se equilibra con el momento de la fuerza exterior, la que yo aplico para
accionar sobre el freno. Ese momento es F por C, esa cupla. Bueno, de esa cupla despejo F y acá tengo el valor de la fuerza que tengo que accionar para que este freno funcione, para producir la detención del órgano en rotación, ¿sí? Como ustedes ven, esta fuerza F surge de la diferencia de dos momentos. Y esta diferencia de dos momentos está asociado a el sentido de rotación, ¿sí? Cuando el diseño es tal que el sentido de rotación del freno provoca esta diferencia de cuplas, es decir, ustedes fíjense que la fricción o el momento de la fuerza de fricción favorece en este caso el accionamiento del freno, porque lo estoy restando de las fuerzas producidas. Estas fuerzas normales son producidas porque hay una F. Si no hubiera F no habría fuerza normal. Entonces acá las fuerzas de rozamiento contribuyen y reducen la fuerza de accionamiento. En este caso, según Shigley, habla de un freno autoenergizante. Un freno autoenergizante que es en cierta medida un freno de autoaplicación en el límite. No es exactamente porque eso se cumpliría cuando la fuerza fuese cero. En este caso, la fricción contribuye al accionamiento del freno y se denomina un freno autoenergizante. Que esto se produce porque el sentido de rotación favorece esta aplicación. Si yo hago girar el tambor en sentido contrario, ya pierdo esta particularidad de autoenergización y esta fuerza a calcular surge de la suma de los momentos y no de la diferencia. ¿Sí? O sea que el hecho de que el freno sea autoenergizante implica un diseño más adecuado, más racional, pero eso está asociado al sentido de rotación, porque el sentido de rotación implica el sentido de la velocidad relativa y el hecho de que favorezca la aplicación de las fuerzas de rozamiento favorezca el accionamiento del freno o no. En este caso es un freno de autoenergización. El límite sería, ¿sí?, en un freno autoaplicable, es decir, que las fuerzas normales y las fuerzas de fricción tuviesen cuplas iguales, y bueno, eso sería algo óptimo, pero tampoco es, digamos, si bien de esta condición podrían surgir dimensiones del freno, en realidad para que esto sea autoenergizante es suficiente con que el momento de las fuerzas normales sea mayor a la fuerza de fricción. Si esto fuese menor y la fricción superase las fuerzas normales, la fuerza a aplicar sería negativa, es decir, no habría forma de accionamiento del freno. O sea que la condición de que el momento de las fuerzas normales sea mayor a la de fricción habla de la autoenergización. Y restaría calcular la cupla T. ¿Sí? La cupla T, que es la fuerza normal por el factor de fricción, diferencial de N por F, esta multiplicada por por R, el radio del tambor. ¿Sí? El momento que el freno puede desarrollar. Bueno, acá hago lo mismo, como tengo el diferencial N, que es el valor que está expresado en función de las presiones, reemplazo, hago igual que el mismo procedimiento que hicimos antes, saco de la integral todo lo que es constante, integro, y bueno, acá puedo resolver la integral fácilmente, pero va a depender de los valores de θ1 y θ2, ¿sí?, y de las características de diseño del freno, el valor de la cupla, ¿sí?, que este freno puede absorber. Entonces tenemos fuerza a aplicar y cuál es la cupla que el freno puede absorber. Recordemos que el tambor tiene
una cierta velocidad de rotación. Esa cierta velocidad de rotación que está asociada, está generada por un motor, una máquina motriz que, digamos, imprime cierta potencia. Entre la potencia y la velocidad angular genera un torque, y ese torque tiene que ser posible de que el freno sea, mejor dicho, de ese torque tiene el freno que poder neutralizarlo, equilibrarlo, para poder detener la masa en rotación. ¿Sí? Ahora, uno puede decir, bueno, ¿en cuánto tiempo lo detiene? Bueno, eso depende de la desaceleración. Ya es un estudio dinámico y no estático como este, y en función de la desaceleración se puede estimar el tiempo que tardaría el freno en detener el tambor. ¿Sí? Pero bueno, esto está enfocado con la mirada del diseño del freno. Entonces, básicamente esto es lo que nos proponíamos determinar. Restaría el análisis de las reacciones en la articulación, como para encontrar estas dos R, y que nos permita diseñar el pasador, o bueno, encontrar las dimensiones de algunas de las partes de este freno. Pero bueno, no está desarrollado acá, eso tendríamos que completarlo. Como dijimos, en este estudio lo que hacemos, en esta presentación, lo que hacemos es encontrar la fuerza necesaria a ser aplicada y la cupla que este freno puede, que en realidad la cupla que el freno puede detener es la cupla que ejerce el freno sobre la masa en movimiento. Es lo que el freno aplica para neutralizarlo. Sería la cupla resistente. Esto nos permitiría resolver un ejemplo, una aplicación, donde un freno mostrado, que está acá, es este freno es parecido a un freno automotriz, de ruedas traseras. No dice qué aplicación tiene, pero puede ser parte, donde hay dos zapatas rígidas simétricas, donde hay una fuerza, el mismo valor de fuerza es aplicado a ambas zapatas. Esto puede estar aplicado con un mecanismo de palanca o con un mecanismo hidráulico, un cilindro hidráulico, donde la presión es la misma en todas direcciones, y eso garantiza que las dos zapatas tengan la misma fuerza aplicada. ¿Sí? Tiene las mismas dimensiones, tiene un cierto sentido de rotación. Dice que tiene 300 milímetros de diámetro y es accionado por un mecanismo que aplica la misma fuerza, como dijimos recién. ¿Sí? Hay un ancho determinado del órgano de fricción. ¿Sí? Dice que el revestimiento del material de fricción, o sea, el material frenante, tiene un coeficiente de 0,32 como coeficiente de fricción, y una presión límite dada, acá no lo dice, pero seguramente el fabricante lo da de datos, de 1000 kilopascal. Se pide determinar la fuerza de trabajo, ¿sí? La fuerza de trabajo del freno y la capacidad de frenado, o sea, el par de torsión desarrollado. La fuerza de trabajo es la fuerza que tengo que aplicar acá. No con intención de vencer, porque esa fuerza, ¿cuál es? Es la fuerza que al aplicar permite desarrollar en el freno una aptitud frenante. Eso es independiente del torque que el freno tiene que vencer. Lo que me va a dar acá es, aparte de la fuerza, es cuál es la capacidad de frenado. Tanto kilonewton metro. Tendré que ver si lo que tengo que frenar sobrepasa esa cupla, este freno es inadecuado. Y si está por encima, significa que el freno tiene más capacidad de frenado que el activo que tengo que frenar. ¿Sí? O sea, acá no hay datos de la inercia del elemento a frenar, lo que sería la cupla activa. Yo con todo esto que está acá, lo que hago es calcular la cupla reactiva, la cupla de frenado. Faltarían los datos de la máquina, pero eso simplemente es una comparación. ¿Sí?
Bueno, este ejemplo se los dejo para que ustedes traten de resolverlo. ¿Cuál sería el modelo que tenemos que aplicar? Bueno, tenemos dos zapatas simétricas, es decir, las mismas distancias y longitudes, y un sentido de rotación. Este sentido de rotación implica que para una zapata va a resultar ser o sea, para una zapata la acción va a ser autoenergizante, pero para la otra zapata no. Acá no es posible que las dos sean autoenergizantes, porque como el sentido de rotación es único y la disposición es simétrica, sea cual fuera el sentido de rotación, yo lo puedo invertir, y esa inversión implica que va a haber una zapata autoenergizante y la otra no. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora bien, para un caso o para el otro, el valor de la fuerza es el mismo. Entonces yo tendría que analizar acá cuál sería la cupla de fricción a desarrollar por una zapata, cuál sería la cupla a desarrollar por la otra, y la cupla total de frenado será la suma de ambas. ¿Sí? No olvidemos que para calcular la fuerza de accionamiento, eso surge del análisis de la autoenergización del freno o no. Todo esto que desarrollamos acá, que lo hicimos para este caso, este es similar a la zapata derecha, digamos, del lado derecho. Bueno, podría aplicar eso, tengo los ángulos, en este caso θ1 sería 0, porque el revestimiento casi llega a la articulación, y θ2 es 126. ¿Sí? Podría calcular los dos pares, el par de fricción y el par de las fuerzas normales, y podría encontrar esta fuerza F. ¿Sí? Esta fuerza F tiene la ventaja de que es la misma para las dos zapatas. Entonces la calculo para la una y podría usarlo para la otra. Teniendo ese dato, podría calcular después el par, esta diferencia, que en la segunda zapata no es diferencia, sino que suma, en el caso de la zapata no autoenergizante, y determinar la cupla en el caso de la zapata, en este caso izquierda. La derecha es autoenergizante y la izquierda no. Cuando calculo las cuplas de fricción de una zapata y de la otra, la sumo y eso me daría la capacidad total de frenado de este freno. ¿Sí? Obviamente las capacidades no son iguales, la que es autoenergizante es más del doble que la otra, pero indudablemente esa zapata no autoenergizante contribuye en buena medida a la capacidad de frenado del total del freno. ¿Sí? ¿Y la ventaja cuál es? Si esto invierte el sentido de rotación, la que era no autoenergizante pasa a ser energizante. En este caso, no, acá estamos en el horno. Si esto gira al revés, este freno deja de ser autoenergizante. ¿Sí? En este caso, eso se evita con este diseño. Esto está sacado también de Shigley, lo pueden consultar ahí, pero me pareció una aplicación interesante porque ahí se ve claramente donde un diseño simétrico, donde uno podría decir, y si es simétrico y es parecido y es, digamos, respecto del eje Y, tengo el mismo freno de un lado que del otro, digamos que las cuplas a desarrollar deberían aportar en partes iguales, una mitad que el otro. Sin embargo, no. Sin embargo, no, porque uno es, en un caso, la cupla de fricción favorece y en el otro caso no. Ahí se ve la diferencia de contribución de una zapata respecto de la otra en el total del freno. Bueno, hay otros tipos de freno en el que las zapatas son exteriores, ¿sí? Y en el que, bueno,
no podemos utilizar, en algunos casos sí, si la zapata es exterior y tiene un punto de articulación fijo como en este caso, la hipótesis de que la presión varía con la distancia vertical de la articulación al elemento de fricción también depende de esa proyección vertical. Si el desplazamiento de la zapata no cumple con ese requisito, es decir, es una zapata que se desplaza radialmente, bueno, ahí hay que estimar otra hipótesis de distribución de presiones y en base, porque cambia el modelo de freno es diferente, ¿sí? En este caso, el de que tiene articulación fija, el planteo de distribución de presiones es el que comentamos al principio. Hay un montón de configuraciones que responden a esto y todas se resuelven con estas herramientas que hemos dado acá en esta presentación. ¿Qué pasa con los embragues? Bueno, un embrague es un dispositivo en el que pretendemos que dos ejes que giran a distinta velocidad de rotación se conecten y giren a una velocidad común, ¿sí? También hay, respecto de embragues, hay un montón de tipos de embragues distintos. El más viejo, el más conocido, es el que se llama embrague de cono, que es un cono que hace contacto con otro cono, o sea, un cono exterior y uno interior. O sea, el rozamiento se da a través de una superficie cónica, que tiene, bueno, es muy simple de fabricar, muy simple de estudiar, de analizar, de modelizar, pero cuando aparecieron los frenos de disco, los frenos no, perdón, los embragues de disco, el de cono puede ser freno o puede ser embrague también, por eso se los estudia de la misma forma. Pero el embrague de cono, bueno, el que le comento es más antiguo y bueno, es un embrague muy, o fue muy difundido al principio, pero cuando aparecieron los embragues de disco, rápidamente superó, ¿sí? en eficiencia, en rendimiento, el embrague de cono. ¿En qué consiste el embrague de disco? Bueno, son uno o varios, acá hay una vista en uno, pero pueden ser varias superficies de fricción puestas todas al lado una de la otra, donde hay un disco que roza con otro. Hay un movimiento relativo entre un disco y otro. Un disco es común a un eje, es decir, acá tenemos un eje del lado izquierdo, que dice D, y un eje que está a la derecha que dice C. El eje que está a la izquierda tiene vinculado a él una carcasa, ¿sí? Dentro de la carcasa hay varios discos fijos a la carcasa, son estos discos que podemos llamar B, o superficie de intercambio de fricción, digamos. Y este eje a la derecha tiene varios discos, que acá están indicados como A, que están, digamos, enchavetados al eje C, de forma tal que cuando yo aplico una fuerza axial, una fuerza lateral, una fuerza en dirección coincidente con el sentido de los ejes, ¿sí? Bueno, un disco se pone en contacto con otro, esa fuerza exterior genera un cierto rozamiento, y bueno, y eso hace que a través de este accionamiento se uniformicen las velocidades angulares. Este embrague puede funcionar con un solo disco, como en este caso, o varios, como está acá. Lo importante de esto es que si yo tengo varios discos, la capacidad digamos, de transmisión de energía, ¿sí? Lo logro a través de tantas superficies en contacto como superficie en contacto tenga el embrague. Si esto que dice A y B, porque esto era de un ejemplo que A era un disco de acero y B era un disco de bronce. Se ponían en contacto entre sí y bueno, del rozamiento producido se generaron las fuerzas de fricción tal que las velocidades finales, después de un cierto tiempo, eran las mismas. Entonces, este embrague, que está acá puesto de ejemplo, tiene una superficie de intercambio entre el primer disco A y el B,
una segunda, 3, 4, 5, 6, 7 y con la última 8. 8 pares de superficies en contacto, con lo cual el cálculo de la fuerza que tengo que aplicar para que este embrague funcione, si tengo 8, o la cupla que este embrague puede llegar a transmitir, es 8 veces la que puede transmitir un solo par de superficies en contacto. ¿Sí? O sea que tantos más pares de superficies en contacto tengo, mayor es la capacidad de transmitir cupla de este embrague. Se entiende que esto cuando transmite no debería haber movimiento relativo entre las placas solidarias a un eje respecto de las otras, pero se entiende que eso puede no ser tan así y exista un cierto movimiento relativo. Aunque se entiende que ese movimiento no debería... En realidad eso implica que las velocidades de los dos ejes son diferentes. Digamos que la aplicación de este accionamiento está pensado, proyectado para que esas velocidades angulares sean las mismas. Bueno, acá tenemos un disco solo, una superficie de fricción. De este lado, del otro habrá otra, siempre y cuando haya dos que trabajen juntamente con este. Si hay una sola superficie que trabaja con este, hay un solo par de superficies de fricción puestas en juego. Este disco tiene un radio interior, es una especie de, es una superficie, es un área hueca, ¿sí? Tiene un cierto espesor que no interviene en el cálculo, y tiene un radio interior y tiene un radio exterior. Y hay una banda intermedia, el cual tiene un diferencial de radio, que es el que me va a permitir también en este caso, bueno, integrar las fuerzas elementales de rozamiento y ver qué cupla puede transmitir. ¿Sí? En este tipo de elementos, o sea, este tipo de embragues de disco, hay dos hipótesis de diseño, de análisis. A la hora de modelizarlo, hay dos hipótesis o sea, hay que plantear una hipótesis. El diseño se basa en dos posibles hipótesis. Una es la que se llama desgaste uniforme, es decir, donde se garantiza que el desgaste del material, de las superficies en contacto, es el mismo. ¿El mismo qué significa? Que es proporcional al radio. ¿Por qué? Porque el desgaste se entiende que es proporcional al trabajo de fricción, al trabajo de las fuerzas de fricción. El trabajo de las fuerzas de fricción depende de la velocidad tangencial. Y la velocidad tangencial a una cierta distancia del centro de rotación es mayor cuanto más alejado del centro estoy respecto de una posición menor. Omega por R. Cuanto más grande es R, mayor es la velocidad tangencial, mayor es el trabajo de las fuerzas de fricción y mayor es el desgaste. Bien, esa es una hipótesis, desgaste uniforme. O sea, el desgaste es para que sea uniforme tiene que ser proporcional al trabajo. ¿Sí? Y la otra hipótesis es de presión uniforme, es decir, esta fuerza aplicar F tiene una cierta cantidad, digamos, importante de resortes, repartidas en una cierta longitud, a una cierta distancia del centro, y eso, digamos, garantiza que la presión entre las distintas placas es uniforme en toda la superficie de contacto. Esa sería la segunda hipótesis. Una es desgaste uniforme, donde tengo que plantear que ese desgaste es proporcional al trabajo de las fuerzas de fricción, y el otro es de presión uniforme, donde esta presión, la presión es la misma en todos los puntos de la superficie de contacto. Bien. La hipótesis esto obviamente va a dar una cupla posible de ser transmitida para una hipótesis y otra cupla para otra. Ustedes me dirán, ¿da igual? Y no da igual. ¿Y cuál es el que corresponde
con el modelo que uno tiene que analizar. Bueno, si uno va a plantear o proyectar un embrague donde se entiende que los discos son suficientemente rígidos, ¿sí? Y esa rigidez implica que después de un cierto funcionamiento inicial donde porque las velocidades son importantes en el contorno, porque como dijimos recién, tenemos la máxima velocidad tangencial. Una vez que eso pasa y hay un desgaste inicial en el contorno, se entiende que es como que los discos ya están hermanados y el desgaste es uniforme, ¿eh? Manteniendo la rigidez del disco de embrague. Bueno, si el embrague responde a este modelo, lo ideal será plantear la hipótesis de desgaste uniforme. Ahora, si yo garantizo o proyecto un embrague que va a tener varios resortes distribuidos de forma tal que la carga sea uniforme, proyecto un embrague en base a la hipótesis de presión uniforme. ¿Sí? Bien, en el de desgaste uniforme, fíjense que el producto de la presión por el radio, estamos hablando de la igualdad de trabajo. El desgaste uniforme implica igualdad de trabajo de las fuerzas de fricción. ¿Sí? El producto de la presión por el radio será igual a la presión máxima desarrollada por la máxima distancia al centro de rotación, que es el diámetro sobre 2. Es decir, que la presión en cualquier punto del disco será la presión máxima por la distancia en la que yo quiero calcular la presión, dividido 2 veces el radio. ¿Sí? Bueno, ¿cómo calculo la fuerza? Bueno, la fuerza será esta área elemental, es 2pi por r es la longitud de este aro diferencial, por el diferencial de r me da esa área diferencial. 2pi por r por diferencial de r es el área. ¿Sí? 2pi por r diferencial de r es el área, y por la presión es la fuerza, integrado entre d interior, digamos, sobre 2 y d exterior sobre 2, me da la fuerza total. Como acá la presión la tengo expresada acá, en función de la presión máxima, la reemplazo, saco de la integral todo lo que son dimensiones y valores constantes, y resuelvo la integral. Me queda la integral de diferencial de r, que es r, entre d sobre 2 y d sobre 2, me quedará toda esta constante por d grande menos d chica, diámetro exterior menos diámetro interior. ¿Sí? Bueno, si esto lo multiplico por r, tengo la cupla. Entonces esta expresión inicial la multiplico otra vez por r, me queda r cuadrado, hago lo mismo, saco de la integral todo lo que es constante, me queda en vez de diferencial r, r diferencial r, resuelvo y me queda la diferencia de los diámetros al cuadrado. ¿Sí? Perdón, la diferencia de los cuadrados de los diámetros. Como esta diferencia de cuadrado lo puedo expresar como d menos d por d más d, y d menos d lo tengo acá en la fuerza, bueno, en esta ecuación de la cupla puedo incluir la fuerza y tengo una expresión que es más fácil de recordar y más práctica de usar. La cupla que este embrague puede transmitir es el producto de la fuerza axial aplicada, que es la que, digamos, genera el funcionamiento de la acción, digamos, destinada a uniformizar las velocidades de rotación de los dos ejes, por el factor de fricción, por la suma de los diámetros dividido 4. ¿Sí? Esta es la hipótesis de desgaste uniforme. En todos los textos van a ver este desarrollo de embragues de disco, que es dentro de las múltiples opciones que hay de ofertas de tipos de embrague, ¿no? Este es el de disco. El otro es la hipótesis de presión uniforme, es decir, la fuerza que aplico es la misma para todos. ¿Sí? Entonces, si la presión es la misma, la presión multiplicado por el área me da la fuerza. El área pi diámetro cuadrado sobre 4, que es el área exterior menos el área interior, me da el área anular, multiplicado por la presión me da la fuerza. Si esta fuerza la multiplico por el radio, me dará la cupla. ¿Sí? Como esta
P, que está P sub A, es la única P que hay, porque estamos hablando de presión uniforme. ¿Sí? Bueno, será F por R. A ver. 2pi por R me da el área, igual que en este caso. 2pi por R me da el área por diferencial, no, 2pi por R me da la longitud, por diferencial de R me da el área. 2pi por 1 de estos R me da la longitud. Por diferencial de área me da el área. Por la fuerza P me da la fuerza, y por el otro R me da la cupla. Como P es común a todos los elementos de área, sale, que en realidad es P sub A, sale de la integral, y me quedará la integral de R cuadrado diferencial de R. Bueno, resuelto esto, me queda la diferencia del cubo de los diámetros. Para hacer intervenir la fuerza en esta expresión, podría despejar este valor de P, que en realidad es PA, es P máxima, la única que hay, porque es la hipótesis de presión uniforme. Si yo despejo PA de acá, me queda 4F sobre pi sobre la diferencia de los cuadrados, y lo reemplazo acá. Y me queda en el numerador la diferencia del cubo de los diámetros, la diferencia de los diámetros al cubo, dividido la diferencia de los diámetros, el cuadrado de los diámetros. En función del factor de fricción, ya no interviene la presión. Entonces, como verán, la cupla que desarrolla la cupla posible que este embrague puede transmitir, tiene esta expresión, y la que este embrague puede transmitir tiene otra. ¿Cuál es más grande que la otra? Bueno, acá depende, independientemente del tipo de embrague, va a depender de los valores relativos de diámetros. Porque en los dos incluyen la fuerza exterior, el factor de fricción, si el material es el mismo, la fuerza es la misma, interviene la fuerza axial aplicada, que es la que produce el accionamiento del embrague, que si es la misma será igual en los dos casos, pero después esto va a depender de la relación entre diámetros. Se podría hacer esto, yo no lo encontré en ningún lado, pero se podría hacer dándole distintas relaciones de diámetros a este disco, ver en qué relación de diámetros los dos modelos de embrague transmiten la misma cupla. Se podría hacer eso, tarea para el hogar. ¿Sí? Si yo le diera valores, o sea, planteas este disco con distintas relaciones entre diámetros. Le voy dando distintos valores a D chica y D grande. Bueno, eso implica que sumando los diámetros para cada caso tendré esta T, y restando los cubos o los diámetros tendré este. Seguramente hay una relación entre los diámetros que implica que ambos embragues transmiten lo mismo. Eso no lo vi en ningún lado, pero se podría hacer como para ver en qué orden de tamaño, ¿sí? Porque los diámetros implican tamaño. Las medidas dimensionales implican el tamaño del dispositivo. A ver en qué orden de valores se equiparan las cuplas. O ver para el mismo orden de diámetros qué embrague da un embrague más chico en un caso que en otro, para transmitir la misma cupla. Sería otro planteo a desarrollar. Interesante, ¿no? Porque bueno, esto puede funcionar correctamente, pero si el tamaño es inadecuado, bueno, es viable hasta por ahí nomás el proyecto. Bueno, esto es en cuanto a lo que se corresponde con frenos de zapata interior, zapata larga interior, simples y dobles, y embragues de disco de desgaste constante y de presión constante. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que intervienen a la hora de calcular las fuerzas
necesarias de ser aplicadas y la cupla desarrollada. ¿Sí? Bueno, obviamente que en el universo de estos tipos de dispositivos esto es la nada misma, pero me parece por lo menos que es interesante ver cuál es la forma del abordaje del análisis para digamos, a la hora de hacer un proyecto donde intervenga el diseño de un freno, bueno, saber qué elementos son los que intervienen y cómo utilizarlos. Por supuesto que en esto queda pendiente que en freno es muy importante la capacidad de disipación de calor, ¿sí? Porque bueno, el hecho de que la naturaleza del sistema es el rozamiento implica un calor desarrollado importante. Si el freno no puede disipar el calor generado, bueno, el material de fricción no puede desarrollar la presión para la cual está fabricada. O sea, el freno no funciona. ¿Está bien? O sea, el freno tiene que poder disipar el calor que genera. Por supuesto que estos valores de presión que aparecen en los cálculos, que son presiones medias, vamos a así decir, y así las tomamos, ¿eh? No es tan estrictamente así, sino que dependen de un montón de variables que son, bueno, las diferentes temperaturas a las que el material de fricción trabaja, y condiciones ambientales, como es humedad, o sea, todo lo que es ambiental afecta el material de fricción. Y eso hace que ni el factor de fricción ni la presión desarrollada tenga valores constantes, alejándose en mayor o menor medida de los valores medios que utilizamos en los distintos cálculos. Bueno, espero que esto les haya resultado por lo menos interesante, con eso ya bastante, y los invito a que quien quiera profundizar o ver más tipos de frenos o ver un poco esto en mayor profundidad, no porque esto no haya sido en profundidad, porque la parte de fuerzas y cuplas es tal cual están los textos, o sea que eso es completo. Lo que nos faltó es la parte de generación de calor. Bueno, quien lo quiera ver, lo invito a que vea Shigley, que ha desarrollado bastantes tipos más de frenos que y algunos más de embrague, pero básicamente el análisis del estudio es lo que compartimos recién. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto? ¿Este tema entra en el parcial? No, no entra, correcto, no entra. Bueno, era solamente esto lo que estaba escrito acá. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto? Parece que no, o se fueron todos, una de dos. El apunte, profe, es, o sea, usted mostró el apunte que está en el campus, pero ¿hay otro más aparte de este? No, lo que está en el campus es lo que compartimos recién, que es el material, digamos, que usamos para compartir. No es un apunte de frenos, ni se pretende que lo sea. Simplemente es un material material didáctico, como si lo hubiéramos escrito en el pizarrón. Lo que digo es, quien quiera profundizar esto mismo que dimos acá, lo invito a que consulte a Shigley, está todo explicado, o sea, todo lo que di yo hablado, está todo explicado y justificado. O sea, no es un apunte porque le faltan todas las explicaciones, simplemente son imágenes. Obvio. Yo fui tomando como anotaciones lo que decía, pero para saber si había algo más Exactamente. por si se pasó algo por ese lado. Exactamente, esa es la idea. Acá preguntan, el tema de levas también es para el... Sí, entra en el parcial, obviamente ya, si ustedes revisan el aula virtual, hace como 2 meses o 3, que pusimos que levas es un tema del parcial. Les puse cuál es el capítulo del libro de Shigley de dinámica de máquinas, o similar, creo que es el capítulo 6, que tiene el temario del tema que ustedes tienen que consultar. Sí, entra en el parcial. Ya está dado, eso ya lo dimos por sentado hace 3 meses.
Es un tema más, como si lo hubiéramos dado compartido, pero no, ese es un tema que lo tienen que investigar, no investigar, lo tienen que desarrollar ustedes, ¿sí? Nos quedan 15 Yo voy días a para el compartir una imagen, Gaby. Ahí sí lo están, no sé si lo están viendo. Sí. Bueno, que justamente cuando hablaste de embrague cónico, ¿no? Digamos, quizás la primera aplicación de embrague, o por lo menos la más conocida, y que hoy en día todavía se sigue usando, por lo menos en las cajas de cambio manuales, ¿no? Que es el sistema de sincronizador, ¿no? Donde acá lo que sería el dentado, digamos, la estría y el interior del sincronizador con el piñón, ¿no? Del engranaje, tiene este sistema de embrague que justamente cuando el sincronizador se desliza, ¿no? Que es este que está acá, se desliza por el sistema de ranuras, ¿no? Ejerce una presión, ¿no? Y bueno, el cono interior, digamos, de este cono que se ve acá, ¿no? Acá dice anillo elástico sincronizador, el cono interior contra el cono exterior del engranaje, que está girando loco, ¿no? Esto se acopla al eje, ¿no? Y ahí es un embrague, termina siendo un embrague, ¿no? Porque terminas sincronizando justamente la velocidad del eje a lo que va a ser la transmisión, cuando originalmente tenían velocidad distinta, ¿no? Entonces, nada, me acordé justo de eso, del dentado, del engranaje cónico. Cuando dijiste engranaje cónico, dije, bueno, mostramos el sincronizador, que es el caso elemental, digamos, ¿no? Perfecto, sí, sí. Bueno, después subilo esta imagen. Sí, lo busqué recién en internet, estaba viendo a ver si encontraba algún sistema de, ¿cómo se llama? Animado. Claro, ¿no? A ver si encuentro algo. Estoy justo con la compu del trabajo que no puedo entrar a YouTube. En YouTube hay un montón de... a ver si hay algo que podamos... Un segundito, ¿no? Acá. No, es lo mismo, chico. Voy a compartir. No tengo... Como les digo, no tengo la computadora de trabajo, no tengo acceso a bloqueo de YouTube, digamos. Nada, estaba buscando cómo... ¿sí? Bueno, acá tenemos el sistema de embrague, ¿no? Digamos, ¿no? Un sistema de embrague de disco, como es el accionamiento. En este caso, fíjense que los coches hoy en día tienen esto, ¿no? Acá se ve lo que es el rulemán de empuje, de accionamiento hidráulico, ¿no? Ya los autos nuevos creo que ya no tienen más el sistema de cable. Que bueno, uno con la fuerza del pedal aplicaba lo que es el accionamiento, ¿no? Bueno, esto es bastante rápido, ¿no? Seguramente aquellos que hagan automotores con Eduardo, lo van a ver, con Eduardo Roncal lo van a ver mejor. Pero bueno, los engranajes están girando libre en lo que es el eje secundario, ¿no? Y acá tenemos el eje de selector de marcha. Digamos, ustedes cuando mueven la palanca de cambio estarían moviendo alguna de estas horquillas, ¿no? Donde lo que hace es, que está acá es el sincronizador, ¿no? Ahí acá no se ve, pero bueno, acá estaría el engranaje cónico, ¿no? El par cónico estaría, el cono deslizante estaría el interior acá, sobre el sincronizador, y el exterior sobre el piñón. Una vez que sincroniza, este dentado, con el dentado interior del sincronizador, se acopla y ahí ya le da movimiento, digamos, iguala la velocidad del piñón que está girando loco, que viene con el eje directa, el eje de la caja, digamos, del embrague, y de esta forma acopla, ¿no? El secundario, ¿no? O sea que lo que estaría haciendo, lo que estaría solidario al eje, ¿no? Es
el sincronizador, que además tiene un estriado contra el eje, ¿no? Acá no se ve. Entonces, el movimiento, justamente, digamos, viene por la caja, viene por el embrague, eje primario. Todos los engranajes están girando, ¿no? Obviamente que cada sincronizado, cada marcha, lo que hace es accionar justamente el sincronizado, los conos se ponen en contacto, igual a la velocidad, y ahí se produce el accionamiento de la marcha. Bueno, acá hay un detalle en corte. ¿Por qué habla de doble sincronización? Porque, bueno, acá justamente en esta caja de cambio, para una misma selectora, para una misma horquilla de selectora, ¿no? Puede ser, no sé, esta marcha contra esta, ¿no? A ver si tengo... Bueno, acá hay una más complicada. A ver acá si me deja ver algo. No, porque no tengo tengo YouTube bloqueado. A ver si acá se... Bueno, ahí más o menos, ¿no? Más o menos se está viendo cómo es el sistema, ¿no? Lo que estaría acá en amarillo, que no está el detalle, pero acá estarían los conos, ¿no? Yo después, si después busco mejor un video más piola y se lo subo. Pero es muy interesante porque es una aplicación directa de lo que estuvimos viendo, ¿no? Acá vemos todo, porque vemos lo que es embrague y freno, si quieren, ¿no? Como sistema de diferenciación o de delta o de variación de velocidad de eje, y la parte de engranaje, ¿no? Así que es un tema, la caja de cambio es algo bastante interesante. A ver si tengo acá un despiece. Yo acá siempre me guardo tengo un despiece de la caja MQ, de los viejos Golf y del Escort, ¿no? Donde tiene el puente, la caja puente se la llama porque tiene la caja de cambio y el diferencial incluido en la caja, porque estos son vehículos de tracción delantera, ¿no? No tienen cardan, sino que directamente el secundario se acopla al sistema diferencial planetario, ¿no? Esto que está acá, esto que se ve acá, es el eje de sincronizado, la famosa selectora, ¿no? De acá viene el movimiento de la palanca de cambio. Bueno, y acá, bueno, está muy bueno, si quieren se les puse los pasos, pero también porque muestra cómo es el desarme, en este caso, la reparación de esta caja de cambio, ¿no? Acá está el cojinete de lo que se llama cojinete de desembrague, pues el demanda de empuje de la caja. Eje primario, eje secundario. Ahora déjenme que avanzo y les muestro dónde está bueno, acá está lo que es la horquilla, ¿no? que mueve el selector, y el eje, que esto viene directamente acoplado a la palanca de cambio, ¿no? Bueno, y las tolerancias. Acá está el conjunto de engranaje con el sincronizado, y acá es donde se ve mejor, ¿no? El rodamiento agujas que está sobre el eje, donde iría el engranaje, ¿no? Acá está el piñón de este caso de quinta, ¿no? Acá tienen este dentado, es el que se acopla con el árbol secundario, el anillo que acá tiene la fricción adentro, ¿no? Y el cono que estaría acá, ¿no? Este que está acá, ¿no? A ver si se puede ver montado. Bueno, acá estaría todo montado, ¿no? Ahí se veía, profe, es lo que tenía arriba de la estría. Claro, acá. Sí, pasa que es muy... No, en la primera imagen que usted mostró, pasa que es muy chico. Igual se le veía medio gastado, no se le ve las marcas ni nada. No, está en el... Sí, el estriado está bastante... Claro, en realidad ese es el cono hembra que va en la izquierda, va en esa posición justo encima. Y ahí frena y después va frena, contra esto. freniza. Y acá está el estriado del eje, digamos, ¿no? Acá, este estriado que se ve acá, que entiendo que te referís a este es el estriado que va sobre el eje, ¿no? El sincronizado está solidario al eje, ¿no? Y acá tiene el otro cono. Bueno, acá está, ¿no? Acá se ve, esta es la corona del diferencial, ¿no? Digamos, la corona que se acoplaría al cardan, digamos, de una transmisión trasera, bueno, en un auto de transmisión delantera, está directamente al eje secundario, ¿no? Bueno, yo alguna vez desarmé una caja de esta, pero hace mucho. Y lo que tiene de particularidad, la particularidad que tiene esta caja, que el embrague es muy costoso porque es embrague invertido,
digamos, no tiene problema de empuje, sino tiene toda una varilla que va a lo largo del primario y ahí acciona al embrague, ¿no? Bueno, acá está. Acá tenemos la horquilla con la selectora puede acoplar este engranaje, acá se ve el cono, en realidad estaría acá, ¿no? Porque esto que está acá es el estriado del piñón y este es el estriado de la selectora. No me sale el nombre del sincronizador en sí. Esto es lo que es baja, y una vez que los conos que están acá adentro, que acá no se ven, igualan la velocidad, ¿no? Tiene además un estriado que hace que estos dos estriados estén solidarios. Entonces, este estriado que está acá es del sincronizador, este estriado es del piñón. Lo que queremos es que estos dos se acoplen para ahí meter la marcha, ¿no? Si esta marcha no está accionada, bueno, el engranaje gira loco y esto gira solidario como siempre al eje secundario, ¿no? No, les quería mostrar, bueno, acá tienen otro detalle, ¿no? Acá se ve mejor. En este caso sincronizador, fíjense que acopla la tercera y la cuarta. Esto es toda una pieza, en realidad todo esto es una pieza, pero bueno, esto que está acá es toda una pieza que gira loco en este eje, y el sincronizador con sus anillos solidarios al eje, ¿no? La verdad que es muy interesante, lamentablemente no les puedo mostrar un video, pero hay un montón, si ustedes buscan en internet hay un montón de estos detalles. Bueno, acá está el anillo con el estriado. Bueno, las tolerancias que tiene que tener, ¿no? Fíjense el desgaste acá del cono. ¿Qué es el cono? Fíjense el desgaste porque es un embrague, por fricción. Bueno, acá está todo el tema del montaje. Es la carcasa de la caja de cambio. Acá está el secundario. Bueno, acá en estos estriados donde van montados los sincronizadores. Acá se ve bien. Este sinfín que está acá es donde va el velocímetro, el piñón de plástico que va con una tripa, digamos con un cable, va al tablero del auto y eso mide la velocidad. Estamos hablando de autos viejos, ¿no? Hoy en día con sensores esto no existe más. Pero lo único que cambió, digamos, es esto. Pero estos estriados que están acá son los del sincronizado, ¿no? Bueno, acá también estamos sumando, además de lo que vimos de embrague, engranajes, estamos viendo rodamientos. Fíjense el desgaste, ¿no? Que tienen los rodillos estos contra un rodamiento bueno, nuevo, ¿no? Por eso es muy interesante. Y acá es el diferencial, ¿no? Esta es la corona que veíamos que estaba montada en la parte, lo que se llama caja puente de la caja, ¿no? Esta corona, en vez de engranar con otro piñón a lo que es el cardan, directamente engrana, digamos, engranajes helicoidales de ejes paralelos contra el eje secundario del árbol de transmisión. Bueno, acá se ve el detalle, ¿no? Fíjense que lo picado que están los dientes, ¿no? de los satélites, ¿no? Bueno, acá está todo el detalle de cómo armarla. La verdad que si quieren después se lo subo este link porque está bastante piola, ¿no? De cómo es la reparación. La verdad que está muy bien explicado. Bueno, acá está, ¿no? La corona del diferencial, ¿no? Ahí estaría montando todo. Bueno, acá está el piñón de marcha atrás también, ¿no? El piñón de marcha atrás debería tener, a ver si se ve acá. Bueno, acá se lo ve, espere que voy a hacer un zoom. Fíjense que el piñón de marcha atrás tiene engranaje recto, ¿no? Y no tiene sincronizado, obviamente, digamos, es directo, por eso necesitamos parar el auto para meter la marcha atrás. Es el famoso ruido cuando alguien mete la marcha atrás que dice, uy, rompió la caja. Bueno, es porque, la verdad que sí, es cuando en realidad engrana lo que es el piñón, porque este piñón lo que tiene va directo, digamos, es un corrimiento como la caja Norton del torno, ¿no? Digamos, es así. Entonces, el ruido es ese, capaz que al no estar totalmente quieto el eje de transmisión, ¿no? Está un poquito girado, es ese famoso ruido, ¿no? Con esta horquilla que está acá, es la que acciona el engranaje de marcha atrás, ¿no? A ver si hay más imágenes. Bueno, la verdad que, bueno, yo después se los paso a estos chicos, está muy interesante. Fíjense el despiole que es el sintonizado. Todo esto que están acá son las horquillas del sincronizador. Bueno, acá viene la parte ya del montaje de la tapa. Bueno, la verdad que está bastante interesante. Bueno, ahí por último el aceite de caja y ahí queda montada, ¿no?
nada, le quería mostrar esto porque, digamos, es verlo en la práctica en algo bastante común, ¿no? Fíjense que vimos embragues cónicos, engranajes, todo tipo de engranajes, engranajes helicoidales, engranaje recto, engranaje cónico, obviamente, sistema diferencial. Y engranaje de ejes concurrentes, porque cuando yo le mostré, que no se ve acá, digamos, cuando yo le mostré el eje, a ver si está un poquito del eje. Bueno, acá ven el eje de marcha atrás, recto, ¿eh? Estoy buscando la foto, me parece que me pasé, la foto del eje secundario, acá. Esto que yo demostré que estaba del eje solo con las estrías, dentado es dentado de eje concurrente, ¿no? Porque si bien no se ve el piñoncito, ¿no? Que es de plástico, digamos, si bien esto es un sistema viejo, pero vale también el tema, porque estamos viendo ejes concurrentes, ejes paralelos y ejes alabeados en este caso. Acá, si yo hago a ver si me deja hacer una imagen, el piñoncito de marcha atrás, que es de plástico, estaría montado acá. Y tiene un dentado parecido a esto. Y esto se mueve, y esto va con un cable que mueve un potenciómetro en el tablero y le marca la velocidad. O sea que miren la cantidad de cosas que tiene una caja de cambio, ¿no? Así que bueno, no, era solamente mostrarles eso. Yo después, acá en el chat, le voy a pasar el link de este despiece que está para mí muy jugoso. Así que a ver. Así que bueno, con eso, ahí está, ahí se los pasé. Con eso creo que estaríamos ya completo, ¿no, Gaby? Sí, sí, perfecto. ¿Alguien quiere hacer Bueno, no sé, chicos, si tienen alguna consulta o algo para agregar. Si no, les sugiero, como dije, ver a Shigley, que está sacado de ahí este material, básicamente. Entre Shaum y Shigley está sacado todo. Repito, esto que compartimos no es un apunte, son imágenes que nos permiten, bueno, poder explicar sobre un dibujo que no tenemos forma de dibujar. No tenemos pizarrón, por lo tanto, tenemos que valernos de esas imágenes. Bueno, quiero creer que ya están viendo algo para el parcial, mínimamente, así que la clase que viene estaría bueno, si tienen dudas, que es la anterior al parcial, si hay dudas de poder aclararlas, ¿sí? Estaría bueno que las dudas que haya, si es que hay, las aclaremos, las traigan a la clase y las aclaremos. Yo les sugiero que repasen los sentidos de carga de los engranajes, digamos, las cargas activas, los esfuerzos en los engranajes, cómo se originan, digamos, de quién depende el axial, de quién depende la radial, la tangencial, qué pasa si invierto el ángulo, qué pasa si invierto el sentido de giro, ¿no? ¿Qué pasa si estoy reduciendo las cargas al eje del engranaje conductor o al eje del engranaje conducido? Digamos, esas cosas, porque he visto algunas consultas, como que la verdad que a veces me asustan, ¿no? Y digo, pero ya está todo el partido y con el TP prácticamente aprobado, porque creo que debe quedar alguno que le quedó colgado, pero la realidad es que es algo que hicimos bastante hincapié, así que chicos, por favor, repasen eso, que es fundamental, ¿eh? Es fundamental porque después, a la hora digamos, de los porotos, se confunden en eso, quedan totalmente afuera, ¿eh? Bueno. ¿Qué tal? Yo tenía una Sí, consulta. sí. No, más que nada porque empecé a ver un poco lo del tema de levas, el capítulo. Quería saber más que nada en qué me debería enfocar o concentrar por ahí para ir bien preparado al parcial. Todo lo que está Vi, contenido en ese capítulo. O sea, vi que no hay mucho reducir las desarrollo formas, nada matemático de eso. también. ¿Cómo? Vi que hay un poco de desarrollo matemático, por ahí El desarrollo, conocerlo, o sea, saber de qué es lo que busca, de dónde parte, de dónde llega, no el desarrollo en sí, obviamente, ¿no? Desarrollo no. El concepto de qué es un mecanismo de levas, para qué sirve, cómo funciona, las distintas leyes matemáticas que
digamos, de la cual depende el movimiento del seguidor, por qué un movimiento es más adecuado que otro, los distintos diagramas de desplazamiento, velocidad, aceleración y pulso de cada una de las leyes, de las 4 o 5 leyes que están ahí, o 4, 3 o 4, que están dadas como básicas, mejoras una frente a la otra, cómo se obtiene el perfil de una leva, en base a qué, ¿sí? Sí, Bueno, perfecto. o sea, es un conocimiento, digamos, adecuado del tema sin profundizar sobre lo matemático. Eso, de eso se basa. Obvio, obvio. Bueno, Bien. buenísimo. Sí, sí, Muy bien. perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, el martes que viene, todo lo que tengan disponible para preguntar, por favor, tráiganlo, así lo dejamos aclarado con suficiente tiempo antes del parcial. ¿Eh? Bueno, si no hay Bueno, detengo la preguntas, grabación. nos despedimos. Me despido.